cómo jugabas a los toros? Sí. No quiero pensar que agarrabas un perro y le aventabas un palo. Sí, de hecho, No fíjate, me y digas. tengo esta anécdota, ¿no? Bueno, y con eso, pues la cuenta muy graciosa siempre también mi mamá, ¿no? Que mi primer cortada me la dio un perro, bueno, no un perro, ¿no? Toreando al perro en el filo de la ventana, me tropecé y me fui a abrir la frente, y pues esta fue mi primer cornada a O los sea, 4 años. te ponías a torear al perro. Sí, desde muy pequeñito. Bueno, está bien inculcado, ¿no? Mi papá siempre fue muy aficionado a la fiesta taurina y pues digamos que era una forma en que yo me vinculaba mucho con él desde muy niño, ¿no? Y pues mis juegos, yo recuerdo, siempre eran con las toallas, toreando, incluso con mis amigos en la primaria, ¿no? Tenía un amigo también que le gustaban los toros y pues ahí jugábamos, ¿no? Que éramos toreros y esos eran mis juegos, ¿no? Esos eran mis juegos desde muy niño, ¿no? Claro, y al paso del tiempo, pues lograste hacerlo, ¿no? Por lo que, pues obviamente yo conozco parte o la base, ¿no? Que toreabas. Y a partir de qué edad comienza tu preparación? O sea, ¿cómo llegaste de un gusto a entrar a la práctica? Pues justo más o menos pues entrando en la etapa de la adolescencia, a los 13 años, mi papá siempre estuvo inmerso en el mundo de los toros, ¿no? Tenía amigos matadores, apoyaba a ciertos novilleros, ¿no? Los que van empezando, tenía amigos ganaderos y pues de alguna forma siempre estuvo muy pegado y apegado a él. Él toreaba de forma no profesional, ¿no? Amateur. Exactamente, él toreaba y pues también lo acompañaba en esas cosas. Y cuando entró en la adolescencia, te digo, hasta los 13 años empezó a apoyar a un novillero con el cual creé una muy buena relación, nos hicimos muy amigos y pues siempre andaba acompañando que a entrenar, que a las ganaderías, que esto y lo otro. Y así fue que, bueno, ya fui tomando un poquito más en serio. Un día fuimos a una ganadería y entonces me invitan ahí nada más de mirón y me dicen, oye, ¿no te quieres bajar? Y le digo, no, yo estoy a todo, ¿no? De aquí arriba, ¿no? Viendo todo lo que está ocurriendo, pero pues aquí estoy bien. No, bájate y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues me convencen, bajo y pues fue la primera vez que ya me puse delante de una becerrita y bueno, pues así fue donde el ganadero, que era amigo de mi papá, le habló y dijo, mira, yo no sé si el chavo con el que tú estás apoyando va a ser el que va a ser torero, ahí va a ser tu hijo, ¿no? Ni se lo creía, ¿no? Ni se lo creía porque pues ahí, pues ya me preguntó, oye, ¿cómo que toreaste? Pues sí, pues me bajé y sí, ¿qué tú quieres torear? Y digo, bueno, pues no lo había pensado de forma profesional, pero pues dije, pues sí es una posibilidad, adelante, ¿no? Pero ya habías tú, digamos, aprendido algo bien o cómo es la preparación para ser torero. ¿Es básicamente lo que ves? ¿Lo replicas? Totalmente empírico, es Ok. totalmente empírico, exactamente. Lo que ves lo vas replicando, como te digo, yo iba mucho a entrenar con este chavo, con mi amigo, ¿no? Sí. En ese momento, y sí, ahí de estarlo viendo, bueno, yo de niño también agarraba, te digo, las Sí, cosas, con ¿no? eso, Y con lo que veías. me fijaba, ¿no? Hacía como, pues ahí mis pininos, mis movimientos, y era la manera en que yo comencé a todo este tema. Evidentemente, ya después cuando dije, pues sí quiero ser, bueno, pues ya fue de acercarme a los maestros y empezar a aprender la técnica, el ABC del toreo, todas estas cosas, y bueno, ya fue cuando justamente comencé a abrazar la profesión ya de otra manera, ¿no? Correcto. Y en ese momento que te pusieron a hacer la prueba, ¿qué sentiste? O sea, ¿qué sentiste cuando tú toreaste al primer becerrito? O sea, X o realmente sentiste algo especial, algo euforia, ¿qué fue? No, es un cúmulo de emociones bestial, ¿no? O sea, la verdad es que estar ahí, la adrenalina, ¿no? Todo ese estrés que siente, ¿no? Yo como lo comparo mucho es algo que se enciende, ¿no? Cuando estás en esos momentos trascendentales de la vida, literalmente yo lo califico como algo que se enciende dentro de ti, como si te arrancara el motor y te empieza a subir todo y ahí ya no mides, ¿no? O sea, literalmente Claro. estás listo para ponerte frente al reto, frente al riesgo y pues para adelante, ¿no? Y es que algo que ya en la práctica real, cuando tú ya toreas con un toro bien, definitivamente se te va a disparar la adrenalina, Totalmente. noradrenalina, Todo, endorfinas, porque todos. estás en una situación de peligro y entra ahí ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? La supervivencia. Entonces, por supuesto que es una explosión de emociones. Totalmente. Sí, porque al final, justo, ¿no?
activamos todo este sistema primitivo, ¿no? Que es el que nos lleva a defendernos Claro. de alguna otra manera, a buscar los mecanismos de defensa para sobrevivir frente a la situación de riesgo, pero ahí es donde viene justamente ese equilibrio, ¿no? Esa grandeza que te da el ponerte frente a ese peligro, poder dominarte a ti mismo y entonces estar dispuesto para asumir el reto de una forma muy consciente, ¿no? ¿Cuál es la mayor habilidad que tiene que tener un torero? O sea, la realidad es que yo pienso la vista y la mente. ¿Tú qué me puedes decir como viviste? Totalmente. Mira, muchas veces dicen, oye, ¿a qué edad se retiran los toreros? Yo he visto toreros retirarse a una edad muy, muy larga, ¿no? Muy, muy avanzada. O sea, ¿Avanzada qué? ¿40 años? No, y 60 y 70, ¿eh? Ok. Hay toreros que han matado o han toreado, ¿no? Ya de edades muy avanzadas, te digo, pegados a los 70 años. Bueno, el otro día veía un video de seguramente algunas personas quienes hayan escuchado algo acerca del mundo de los toros, de un torero muy famoso de los años 60 que se llama El Cordobés. Hoy el señor tiene 95 años, están pasados los 90 años y acaba de sacar un video que la semana pasada se puso delante de una becerrita a torear, ¿eh? A seguir toreando. ¿Por qué? Porque si bien es algo que te exige físicamente es muy explosivo, o sea, es mucha explosión, mucho esfuerzo cardiovascular. La verdad es que también requiere mucha destreza mental. Ahora, imagínate ese equilibrio entre el dominar el físico, el cuerpo y también tener las emociones. Tener la claridad mental para poderte estar dominando en ese momento, ¿no? Claro. Fíjate que mi mamá era muy aficionada tanto a la lucha libre como al toreo. Con el paso del tiempo yo empecé a formar una mentalidad donde pues rechacé el maltrato animal y toda esa parte. De hecho, pues, lo hemos platicado, ¿no? Sí. Y hoy en día cambia mi visión a partir de ver el hecho de que nosotros al comer carne de res, pues estamos al final de cuentas contribuyendo a la matanza masiva de reses y del pollo, etcétera, ¿no? Y básicamente las prácticas tan salvajes que se hacen. Y ya comparando, realmente cambia mi visión, como te lo comenté. Ya no creo yo que sea tan malo como muchas veces pensamos el hecho de la práctica del toreo. ¿Cómo es la vida de un toro de lidia, se llaman? Sí. ¿Cómo es la vida de un toro de lidia? Que al final de cuentas, pues el torero, pues al final no sé de qué dependa, cómo sea el proceso, cuando ya tienen que matarlo, pero cómo es la vida, cuántos años lleva, por qué razón ya se decide que ese toro debe entrar al ruedo. Bueno, normalmente los únicos que van a la plaza son los machos, ¿no? O sea, es el toro como tal. Lo cual, digamos que lo que se destina a la plaza es un muy bajo porcentaje de lo que es la vida del toro bravo en general en su hábitat, en su ecología, ¿no? Pues realmente el toro que va o la cantidad de toros que van a la plaza pues no representarán el 20% de la población de ganado bravo, sobre todo hablando a nivel nacional, ¿no? O sea, el porcentaje es muy bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás de esos 6 toros que salen en una tarde o en una corrida, pues hay un trabajo y hay extensiones inmensas de ganado en el campo que está pues sumamente cuidado, sumamente protegido, que está pues literalmente, ¿no? Bajo unas condiciones excelsas. ¿Por qué? Porque a diferencia de la res de abasto, que es lo que sirve, ¿no? Pues criarla en el menor tiempo posible para sacrificarla y que vaya literalmente al plato, así tal cual. El toro bravo no, el toro bravo se cuida, se gesta. Será una vida de rey. De una forma muy particular, ¿no? ¿Y sabes cómo los eligen para que sea ese porcentaje de que entra al ruedo? ¿O depende de la edad más avanzada? Es la edad, o sea, depende, o sea, se considera la edad de, por ejemplo, ¿no? Digamos, toreros principiantes son becerristas, ¿no? Son los que torean machos entre el año y los 2 años, ¿no? Becerristas. Luego viene la etapa novilleril, que es aquel que ya sale con el novillo, ¿no? O el toro de 3 años. Y posteriormente viene ya la edad del toro adulto, que es a partir de los 4 años en adelante. Esto que me comentas se dividen así por experiencia. El principiante se le llama principiante torero. Exactamente. Después, como el novato es el novillero. Exactamente. Y ya el torero experimentado es un torero. Es el matador de toros, exactamente, que bueno, ya tiene una carrera construida, ¿no? Se le dio la borla, ¿no? Así se le dice, se le da el nombramiento de matador de toros en una ceremonia muy especial y entonces ahora ya pues estás capacitado para ser un
total profesión. No porque los otros no lo sean, pero al final están en esa etapa de crecimiento y desarrollo para convertirse posteriormente en el punto álgido que es matador de toros. Claro, y como decía, pues realmente si nos ponemos a pensar a fondo, generamos mayor muertes de becerros por el consumo excesivo de carne que realmente por la práctica. Y digo, hoy en día ya hay muchísima prohibición. Ya, yo no sé si haya realmente corridas de toros hoy en día, o ya definitivamente fue suspendido en la mayoría de los estados. ¿Qué estados sí todavía lo tienen? Sí, no, creo que en México únicamente hay, si me parece bien, 2 estados que tienen prohibición. Uno es Oaxaca O sea, la mayoría están y funcionando. otro es como tal prohibición. Oaxaca y no me acuerdo si Sonora. Ok. Me parece Sonora. Han intentado, ¿no? Han intentado pues no, que deje de haber corridas en otros estados. Algunos con mayor éxito por ciertos momentos lo han logrado y luego a través de pugnas legales pues se han quitado. En fin, estamos en ese debate, ¿no? Y la verdad es que yo lo entiendo, créeme que lo entiendo, lo respeto mucho. Más allá de entrar en comparativas de que si el toro bravo, que es más cuidado que la res, que después de la muerte. Al final tenemos que entender algo. La vida, donde hay vida hay muerte. Y la naturaleza per se es cruenta. Y siempre hemos tenido una relación con la muerte. Ahora, el tema es que, claro, ¿no? Mientras yo no la vea, mientras ante mi moral no ocurra, entonces ahí es donde pego el grito en el cielo o no lo pego, ¿no? Si yo lo veo en una plaza diciendo, no, es que salvajes se están divirtiendo con la muerte de un animal y tal y igual. Ah, bueno, pero luego al restaurante a comer un bife de 300 gramos delicioso y no supe ni siquiera cómo matar esa res, entonces eso está bien, ¿no? Entonces ya entramos en debates morales Claro. en donde pues creo que pues es donde entramos en el sentido de la catástrofe humana, ¿no? Y lo estamos viendo y perdón que lo lleve a este punto, ¿no? Pero hoy lo estamos viviendo en una guerra que puede resultar una de las peores guerras del mundo, que es entre Irán y Israel y lo que le puede Todo lo conllevar. demás que atrae. No es más que la naturaleza humana de la persecución de mi razón por encima de la tuya y a ver cómo te aplasto y dónde estamos navegando siempre, ¿no? Y sí es cierto, eso digamos que es como análogo lo que sucedió, porque creo que ya resulta que siempre, ¿no? Que era broma, casi casi. Ya siempre Irán ya no quiere nada de problema, porque al final de cuentas van a entrar otros países en defensa de los dos. Así como no se peleen, pero si se quieren pelear le vamos a entrar todos, ¿no? Claro. Y pasa lo mismo en esta analogía con los animales salvajes. Si tú vas manejando y ves a la orilla de la carretera que un animal se está depredando a otro, y si estás en posibilidades vas a querer salvar al que está siendo depredado, pero eso no está dentro de la naturaleza, no deberías Claro. romper esa naturaleza, ¿no? Exacto. Y a veces queremos ayudar, pero en realidad estás perjudicando más al que salvaste, porque ya lo vas a hacer dependiente del ser humano, que es lo que pasa a veces cuando los adoptan, ¿no? Y es lo que comentas tú. Sí, no, y más allá de eso, ¿no? Como en esta soberbia de que nosotros tenemos la potestad de la verdad de la vida. Yo muchas veces le digo, creo que el ser humano es tan soberbio que cree que es el que tiene que cuidar al planeta. No nos preocupemos, el planeta se cuida por sí solo, ¿no? O sea, más allá de transgredir con nuestra conciencia, nuestro pensamiento, nuestra moral, toda esta búsqueda del buen ser humano en el que muchas veces queremos buscarnos o encontrarnos, pues el planeta se va a cuidar por sí solo. Es más, nosotros nos vamos a extinguir y el planeta va a continuar Va a continuar. sin necesidad de nosotros. Entonces, es esa soberbia de en donde pensamos una vez más que nosotros tenemos la verdad de las cosas, la verdad de la vida, la verdad de absolutamente todo, y además de todo, no solo eso, entre nosotros mismos, mi verdad está por encima de la tuya, y ya podemos hablar mucho acerca de eso, Claro. acerca de nuestro ego, acerca de cómo nos manejamos y cómo siempre a través de estas posturas buscamos aplastar al otro, ¿no? Mi verdad es la única, la que vale, y entonces la tuya no, y entonces si tú entramos en este nivel de escalada en donde a ver quién tiene más razón que el otro, y si no, pues hasta que nos demos en toda la torre, Claro, ¿no? eso es real. Como dices, el mundo se está cuidando de sí mismo. La prueba es el calor que estamos viviendo ahorita. Pues a ver, me estás perjudicando, pues genero un ambiente no agradable, ¿no? Entonces, tienes toda Exacto. la razón en ese aspecto.